un árbol, una víbora, vio que vio que el cielo, figura el cielo, todo como a ellos, vio cómo hablaba a los profetas, en sueño o en parábola. ¿A qué está pisando tu silla? Oh. Y bueno, entonces dice, vamos a leer en Colosenses. Si alguno encuentra también, veo que otro lado dice la adversidad y en Isaías creo la adversidad. En distintas formas nomás. Vamos a leer primero Colosenses. 1:16. Colosenses 1:16. Escuchamos bien, papá. Sí. Para que, porque vos necesitas Colosenses más. 1:6 dijo. ¿Cuánto? 1:6. 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, dominio, principado, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, ese está en Colosenses. Lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Ese, por ejemplo, doblemente nomás lo que está en el poder, ¿quién era antes? El cielo viejo, que era la incredulidad, maldad, vuestro padre era el diablo, depresiones, bueno, toda la cualidad de Cristo era lo que estaba en el cielo, porque estaba en el poder Satanás desde el principio, porque Dios le hizo y le dio poder, maldad, ira, sufrimiento, Dios que lleno de nervios, mala suerte, guerra, asesinato, todas esas cosas. Entonces dice lo que están en el cielo y lo que están en la tierra, como dice a veces pensamiento en tu corazón, por ejemplo. ¿Vos pensás en tu corazón? No. Ese es doblemente, no podemos dividir. Entonces así también a veces habla doblemente el cielo como poder y en la tierra como se anda en la tierra. Nosotros vivíamos la tierra desordenada y vacía, y hasta ahora mismo si nos humillamos vivimos todavía en esa incredulidad, en esa maldad, sufrimiento, depresiones, nervios, ira, mala suerte, enfermedad. Esa es la tierra desordenada y vacía. Pero también, otro lado, encontramos la tierra que fluye leche y miel. Entonces, siempre do poder. Ese invisible que Dios creó, él ya estaba en el principio, como dice Juan 1, en el Evangelio, Juan 1, vamos, y después, ahí dice, invisible, como dice, leemos otra vez. Visibles e invisibles. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Si es que para él se creó Satanás, ¿para qué? Para venir a mostrar su poder sobre él, sobre Satanás, sobre esa incredulidad, la fe, sobre esa maldad, el amor, sobre esa enfermedad, mala suerte, la felicidad, salud y todo. Entonces todo ese fue creado para él, por medio que él creó todo así. Él viene y muestra su poder sobre él. Para eso mismo te levanté, para mostrar mi poder sobre él. Entonces él dice ahí, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, ahí dice doblemente nada más. Los dos habla del poder de Satanás, visible, porque él ya estaba en el principio. Dios mismo que encontramos nosotros siempre, vio que en Proverbios, que él creaba los cielos, los montes, todo, la esencia de Satanás, el abismo,
Ahí está bien claro en Proverbios 8, que dice que Él creó, vio que en los cielos, la tierra, el abismo, todo está diciendo por la vida de Satanás. Porque Él ya estaba ahí con su Padre. Cristo ya estaba con su Padre. Esas cosas es lo que usted tiene que entender bien. Él creó a Satanás para formar a nosotros, para que se enseñore por nosotros Satanás, y después venir Él, yo que a matar a Satanás y mostrar su poder sobre Satanás. ¿Qué dice ahí? Visible, eso es lo que quiero. Visible e invisible. Visible, eso usted lo que tiene que explicar bien. Por eso, visible a veces nosotros así nomás decimos, y no entiende la gente. ¿Qué es el invisible? Esa angustia, tristeza, amargura, sufrimiento que vos sentís y nadie sabe. Solo Dios sabe tu sufrimiento y lo que está en vos y Dios. Hay cosas invisibles. Y es el cielo, estadio que en el poder en nosotros. Y si nosotros no pedimos perdón sobre ese cielo, ese poder satánico, angustia, tristeza, amargura, nerviosismo, mala suerte, no, a veces no tiene sentido tu vida, es el poder invisible. Y Dios creó a Satanás. Visible y no invisible. ¿Y el visible qué? Lo que nosotros vemos así, por ejemplo, el visible, por ejemplo, podemos ver que uno cuando va a matarse, antes de matarla a la gente, no vemos, pero cuando ya que le va y le mata, ya visible, ya ahí ve que ya hay cosas visibles. Y ese es Satanás. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que podemos ver, pero hay cosas que, por ejemplo, cuando está tomando, por ejemplo, la droga, esos son visibles. Pero cuando está desesperado la gente que quiere ir a tomar esa desesperación, es invisible. Y es Satanás el poder invisible y visible. Usted cuando predica tiene que explicar punto por punto, porque si no, dicen nomás y hablaba cosas muy maravillosas, muy alto de él. Y además tiene que, para que todo entienda, veo que la palabra de Dios. Y porque ese no puede decir por su vida ese invisible, visible, invisible Dios, porque él ya está creado. Vamos a ver un poquito ahí en el 8, Proverbios. ¿Irreversible 8, no hay? para que usted confirme. 8:22. También vamos a ir a Juan. ¿Cuál tenés más? Proverbios 8:22. Es importante que usted sepa, veo que porque, o si no, Luciano, dice el Señor, tu mente está a otro lado, pedí al Señor perdón, esa es palabra de Dios que vos necesitas saber para que te use el Señor, mi amor. Y entonces tu mente, pedí al Señor ese divague de mente, ese es el poder invisible que Satanás te está gobernando. Nuestra mente divaga. Bueno, ese a todos le pasa. No es para criticar esto, sino es para que tomen de consejo. A él le pasa ahora. Y a ustedes también le puede pasar. A mí también. ¿Cuántas veces se está hablando de la palabra de Dios y yo duermo? Sí. O está a otro lado, divaga nuestra mente. A veces ciertamente veo que nadie se da cuenta porque está prestando atención. Veo que entonces, pero veo que es bueno que cada uno esté meditando su condición. Ese es el poder invisible, por ejemplo. ¿Está bien? Te vamos a poner un ejemplo. Ese es cuando, por ejemplo, divaga tu mente a otro lado. Ese no es el poder, a lo mejor ni se da cuenta que es Satanás. Y además que muchos mismos no toman en cuenta como pecado ese, como Satanás.
Es el poder invisible. Nadie sabe qué está pensando, de qué está divagando tu mente o mi mente. Es el poder invisible. Estas cosas es bueno para que ustedes y veo que tenemos que humillarnos más cuando nos enojamos de eso, cuando el Espíritu Santo nos corrige a nosotros. Es bueno y santo. Entonces dice acá la palabra de Dios, ustedes ven que está Proverbio Amalek. ¿Alguno está grabando? Sí. Porque después para mandar al grupo. A todos les pasa eso. Ese no es aquello que critica la reprensión de ahora, por ejemplo, a nuestros hermanos. Vio que si no cualquier lo que critica es porque no sabe la palabra de Dios y se justifica. Se cree que a uno no va a pasar. Cualquier momento Satanás te divaga la mente. A cualquiera le pasa esto. Entonces, ese es el poder invisible. Cuando se va tu mente y nadie sabe en qué está tu mente. Está en la palabra, pero tu mente está a otro lado. A veces miramos por la criatura, a veces veo que nos preocupamos en nuestras cosas naturales. Tu mente se va. Ese es el poder invisible. Estamos leyendo hoy que Dios creó el visible, es visible, invisible. Ese invisible es cuando divaga nuestra mente en la palabra misma. Y no sabe, yo qué sé si está escuchando él o no está escuchando. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te cansa ya? Nadie sabe. Nadie sabe si vos ya te cansás o estás tomando esta palabra. Ese es el poder invisible. Y el visible es lo que ya podemos ver. Por ejemplo, a veces el visible es que cuando te agarra primero te agarra invisible y demasiado vio que querer, vio que levantar y ya hacer tu cosa, por ejemplo. Primero es invisible y nadie sabe y después te va. Es visible ya. Bueno, ¿y qué dice? Proverbios 8, 24, 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Escucha un poco, dice, antes de sus obras ya estaba el Hijo, ese está hablando ahí Jesucristo. Me poseía desde el principio, dice Jesucristo eso. Antes de la obra. ¿Y qué es la obra de él? Satanás. Esa incredulidad divaguemente que hay en nosotros. Ese aburrimiento de la palabra. Ese es Satanás. Esa es la obra que él creó. Y entonces dice, antes de la obra. Escuche. Él creó el invisible y visible. Esa es la obra que él hizo y sigue. Enteramente tuve principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido ya engendrada. Cristo ese ya estaba ya con su Padre. Y dice, digo que antes que fuese el agua sucia, ahí está hablando todo, esa es la obra que está haciendo él, es Satanás. Y después que dice todo en figurativamente, después vamos yendo. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos, arriba. Cuando afirmaba la fuente del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Dice, cuando ponía el mar para que el agua no traspasase su mandamiento, dice.
y que puso el mandamiento. Que él ya está poniendo el agua sucia que era Satanás mismo. Entonces, para que nos traspase, Dios que su mandamiento, para que el mandamiento de Dios que es vivir en su poder, en la fe, gozo, paz, alegría. Entonces, él pone, dice, el agua sucia y divide la luz, la tiniebla, para que no se junte. Entonces, vemos acá, que decimos otra vez ese versículo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando él formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de la vida. Cuando él dice... Cuando ponía el mar sus estatutos, para que las aguas no traspasen sus mandamientos. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenando. Cristo ya estaba, él es el principio, dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ahí estaba haciendo la obra que hizo, estos son todos. No es natural. Nosotros encontramos, voy a ir en, espera, que Proverbio lo buscamos rápidamente. 8. Vamos a ir por punto, sería lindo, para que entienda bien lo que quiero que entienda. Ahí mismo está, hay cielo invisible o visible, poderes invisibles y visibles. Ese invisible, por ejemplo, cuando divaga nuestra mente, ¿qué sabe lo que nadie ve? Lo que está pensando. Todas estas cosas. Y entonces dice, vamos ahí, esta es la obra, en distinta forma nada más el Señor habla. Antes de la obra, antes que Él hizo a Satanás. Y estos son todos que dice... a esta parte. Antes de la obra, dice en el 22, Jehová me poseía en el principio, dice Cristo, ya de antiguo, antes de su obra. Y la obra que hacía, que era a Satanás. Todas las manifestaciones de Satanás, esa angustia divague de mente, te aburre, no te interesa la palabra, Dios que es el invisible, nadie ve, que no te interesa, pero Dios está viendo. Y dice, eternamente estuve el principal, dice el principado desde el principio, antes de la tierra. La tierra, vamos a ver que ahí en Génesis mismo encontramos, vamos yendo punto por punto para que usted pueda saber bien esas cosas, lo que quiero. Pues usted ya que está predicando, sí que, y lo que no predica todavía para preparar cómo tiene que, Dios, que desarrollar la palabra, palabrita por palabrita. Porque eso es lo que nadie hace. Los predicadores repiten ni explica qué es esta obra que hizo él. Vamos a ver. Dijiste Génesis se cierra. Génesis 1. Fíjese. Desordenada y vacía. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos ahí, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros, por ejemplo, Dios que esta tierra desordenada es Satanás mismo. Ese que pensamos, que nos divaga de nuestra mente. No queremos escuchar esta palabra, te cansa, enojo, ira. Cuando la palabra nos descubre a Satanás. Esos son todos, Dios, que tierra desordenada y vacía. Eso creo, esa es la obra de Dios. Ese Satanás que nos hace divagar nuestra mente.
ese que no te toca, ese es que el Señor hizo, ese es Satanás, llama como cielo, como tierra, desordenada y vacía, no puede, ahí viene otro, ahí no puede, el Señor no puede estar unido, Dios, que cada uno tiene que, por eso, ¿en qué está nuestra mente? ¿En la tierra desordenada y vacía o está en la tierra que fluye leche y miel? Vamos a ver la otra tierra también, pero la otra tierra sabemos, vamos a leer nomás para saber, pero la tierra, la obra que Él hizo fue esta, no es su vida que formó. Vamos a leer nomás si alguno tiene a mano rápidamente que diga. También dice tierra de quebrajada. Decían Jeremías. Antes que la hora fuese, dice ahí Cristo, que ya estaba con su Padre. Estaba formando, dice. Ahí estaba haciendo a Satanás. La cualidad de Satanás. Sí. Jeremías también, la tierra quebrajada. Y en distintas formas habla. Vamos a ver otra vez eso. Y después, la tierra que fluye leche y miel es Cristo. Hay dos tierras, tierra buena y tierra fea. Y vamos a meditar en este momento en qué está nuestro pensamiento, nuestra mente. ¿Te gusta esta palabra o no te gusta? Cuando no te gusta, cuando no te está limpiando, tenés que salir de la tierra de quebrajada para ir a esa tierra que fluye leche y miel. Pero esta tierra, lo que hizo Dios, ese Dios Satanás. Por eso tiene que dividir bien la palabra de Dios. Deuteronomio 26:15. Leche y miel, eso. Sí. 14, ¿cuánto era de la tierra? De quebrajada, primero eso. 14:4. Porque dos poderes están en nuestra mente. Al menos que nosotros ya tenemos a Cristo, hay dos poderes. A los impíos tiene solamente, está en tierra desquebrajada antes de aceptar a Cristo. Desde que vino Cristo y aquello que pide perdón, ya puede tener la otra que fluye leche y miel, puede entrarse en la otra tierra. Y ahí tenemos dos poderes, cielo viejo y cielo nuevo, o tierra vieja y tierra nueva. Porque se requebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas de los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Léeme otra vez. Porque se requebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Vemos en lo natural, por ejemplo, en el campo cuando no llueve, de que ya la tierra seca y no sale nada. Entonces ahí pone un ejemplo natural. Dice, no llovía. La lluvia es la palabra de Dios ahí. En otro lado habla la lluvia que destruyó todo también el tiempo de Noé, que era. Habla el juicio, el castigo, la manifestación de Satanás. Pero acá vio que la lluvia es, porque antes había poca palabra, porque cada tanto salía los profetas, o aunque salía, era poco profeta y tenía que andar por todos lados. Entonces, la tierra desquebrajada cuando hay poca agua. Y por eso, cuando hay poca palabra, nosotros tenemos la palabra que nos hace ver en qué tierra está ahora. Porque esta tierra, antes vio que estaba esta tierra desordenada y vacía, creó Dios, creó a Satanás. Ese que no quiere escuchar la palabra, no te toca la palabra, enojo, ira por la corrección,
toda esta palabra. Tenemos que prestar atención. ¿En qué tierra está tu mente, tu pensamiento, mi pensamiento? ¿En qué tierra? Cada momento vamos más en la tierra de quebrajada, no queremos escuchar la palabra. A veces Dios que no estamos escuchando, pero teóricamente. Somos oidor de la palabra y no hacedor de la palabra. Y no había lluvia y estaba desquebrajada. Y si no hay palabra, si no queremos escuchar esta palabra, no pedimos perdón, entonces está en esa tierra desquebrajada tu pensamiento. Y si no hay lluvia, si no pedís perdón, reconocer que Dios, que no hay lluvia, no te gusta esta palabra, no te interesa pedir perdón. Entonces, o si no, va a estar tu mente, tu pensamiento en la tierra desquebrajada. Y entonces, la tierra que creó Dios, entonces era la tierra desquebrajada, era la incredulidad, la maldad. No te gusta esta palabra, no te interesa, te aburre, te cansa, no ira por la corrección. Dios, que contenciones, no te está tocando la palabra. Esa es la tierra desquebrajada, no hay lluvia, no puede hacer efecto esta palabra, aunque escuchás. Somos oidor de la palabra y no hacedor. Tenemos que pedir perdón nada más, porque ahora que Cristo vino, ya puede haber las dos tierras, puede andar. Nuestra mente un rato está en una cosa, otro rato está en otra cosa. Por eso es lindo escuchar la palabra y pedir perdón y meditar tu mente, mi mente, en qué está. Porque primero yo, para mí es la palabra, y después segundo para ustedes, para todos. Porque yo soy humana como ustedes. Y dice acá, nosotros estábamos antes de la Leme, tierra que fluye leche y miel, hay dos tierras. Deuteronomio 26:15. Bueno, lea. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados. Bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado, tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Cómo dice ese otra versión? Mira desde tu morada santa desde el cielo, y bendice a su pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ese ya habla de la vida de Cristo. Esta tierra de fe, gozo, paz, alegría, amor. Y eso pasa desde que vino Cristo y escuché esta palabra y tenés que pedir perdón para que fluya leche y miel. Esta tierra, para que tu mente, tu pensamiento esté en la tierra de fe, gozo, paz, alegría. Por eso es necesario pedir perdón, limpiar, porque Dios creó. Esa tierra ya estaba, era Cristo, la leche fluye y miel, era Cristo y su Padre. 26:15 leímos. Hay dos tierras, chicos, pero esta tierra que fluye leche y miel, que la fe, gozo, paz, alegría, fluye en nosotros ahora. Está, si pedimos perdón, si salimos de esta tierra desordenada y vacía, y reconocemos, si usamos la gracia de Dios, no tengáis en poco la gracia de Dios, el perdón de Dios. La gracia quiere decir regalo inmerecido, y ese regalo inmerecido es el perdón. Si usamos, va a fluir en nosotros la leche que fluye leche y miel. Y vemos nosotros ahí, quiero, ya que estamos tocando eso rápidamente, quiero esa leche que ahí vemos nosotros en Canaán, que ahí estaba también el gigante, y que no podía entrar. El gigante era Satanás mismo. Satanás ahí está parado para que no tome la leche que fluye leche y miel, para que no vaya tu mente, tu pensamiento que no le guste, para que no le interese, para que
Dios se enoje cuando descubrimos al gigante. Bueno, eso veo que siempre va a luchar Satanás. Por eso divaga nuestra mente. Pero en Jericó había que conquistarlo porque había soldados adentro. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice? En Jericó dicen que había que conquistarlo porque había soldados adentro, pero Jericó era otra ciudad. Este es otra tierra, Canaán. ¿Sí? Había muchos, había Jericó, Canaán, muchos había. Este es Canaán. Y entonces que también Israel le tenía que destruir también a Jericó. ¿Qué quiere decir? Dios, que fluye leche y miel, mi amor. La fe, gozo, paz, alegría. En nuestra mente tenemos que gustar, pero para eso tenemos que salir de la tierra Dios, que dura, la tierra quebrajada, desordenada. No se pueden unir los dos juntos. Por eso tenemos que humillar de la tierra desordenada y vacía, o la tierra de quebrajada. Tenemos que reconocer que está en tierra de quebrajada nuestro pensamiento, aburrimiento, no te toca, no te interesa. Ya está pensando, a lo mejor no decir nada, pero está pensando, ya te cansa esta palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que pedir perdón, usar la gracia. No tenga en poco la gracia, el regalo inmerecido, el perdón de Dios. Desde que vino Cristo ya podemos destruir con el perdón. Antes, por ejemplo, ellos ayunaban, hacía todo natural. Vio que antes de venir Cristo ayunaba, vio que para reconocer su pecado, y entonces Dios aplacaba así, porque con ellos, a pesar, dice, el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestaba con ellos en el ayuno, pero ahí no quiere decir que Él ya no da la salvación, ya nos sacó de la mano de Satanás. Aunque se manifiesta en gran manera con ellos, con los profetas y la ley, pero después Dios, que pertenecía todavía a Satanás, nos sacó, nos arrancó, nos arrebató todavía, le da todavía salvación, nos sacó todavía para Él de Satanás. Cuando Él vino y mató a Satanás, y todo aquel que pide perdón reconoce en la mano de Satanás que está su formato de qué es, entonces pide perdón, ahí ya puede sacar el Señor de la mano de Satanás, ahí da la salvación. Yo tengo tanta incredulidad de esos ministerios. O sea, vi un video que a una nena le hizo crecer el pie, y tengo tanta incredulidad que acá no puede haber eso. Porque la nena tenía, no sé, 5 años. La nena estaba sentada en la silla y tiene el pie más chico y más largo. Y el evangelista le hacía así, le oraba, y se veía en la cámara cómo lo hacía, le estiraba. No había ni un truco, estaba toda la... Y yo decía, ¿será hechicero? ¿Creo mal la hechicería en esa área? No, es que dice en la palabra, que dice en Corintios, eso vamos a ver un poquito. Al más pequeño, dice que da más lindo capacidad, lindo talento. Y porque al no saber la palabra, para creer ellos, tiene que ver. Entonces le da más lindo talento. Eso, ¿Y acá puede haber? Y puede haber, pero creo que si se humilla la persona. Acá habla de la humillación. Sí. No digo en el sentido ese que ve una persona, ponele que está Karina, predicando, un día baja al púlpito y ve una persona y por ahí te muestra el Señor en esa área, digo yo. Puede ser que Karina le diga, bueno, ya crecer un área así, digo. Y para puede, testimonio, lo que sea. para testimonio para esa gente. Porque nosotros sabemos ya por la humillación. ¿Qué dice? Puede haber, dice, que tiene don de sanidad, don de revelación, dice, don de liberación, pero anhelar los dones mejores. El perdón de Dios, el regalo mejor. Porque dice también en otro lado, puede, dice, dice, levántate y anda, dice. Y no es mejor, dice, el Señor viene para perdonar
Ahí cuando nos perdona, ese también puede, ¿por qué no puede crecer esa fe? Eso depende ya de la humillación de la persona. Y también si hay necesidad, ¿por qué no puede hacer? Más que por la humillación en el tema de crecer el pie, esas enfermedades, más que nada por la necesidad, diría yo. Sí. Una persona que es crecida o también no sé si le va a interesar, pero no, ya va a entender el tema espiritual. Necesidad más espiritual que esa. Más decía yo a uno que no entiende. Bueno, para mostrarle su poder. Claro, pero a lo que voy yo en este sentido, digo, ponele que yo tengo mi ser querido, mi hijo tiene un hueco acá, ¿sí? Quiere operarse. Yo dije no vaya porque si vos vas a la iglesia te va a sanar, vení a la iglesia, no estoy yo ahí. Pero y mi incredulidad es que por ahí, que si yo estoy predicando y Dios le va a sanar, y mi incredulidad me dice un día a mi hijo, bueno papá, orá por mí, para que esto se levante, tocame, porque yo veo así, y ahí me voy a quedar con los ojos abiertos, o sea, me agarra mucha incredulidad. Es la incredulidad sin fe, es imposible agradar a Dios. No puede pasar muchas veces, no hizo muchos milagros por la incredulidad, porque para Él no es nada, veo que hacer un milagro natural. Él muestra eso para mucha gente que, por ejemplo, es nuevo, para mostrar también el poder. Por nuestra incredulidad mismo muestra también el poder. Pero muchas veces le atajamos el poder de Dios por nuestra incredulidad. No humillar de esa incredulidad es imposible que Dios pueda hacer ese milagro. Dice, por su llaga fuimos curados, dice, y nosotros enfermos. ¿Y qué? Poner cuando uno a cierta altura tiene que llegar a ese talento donde soñar. No, hay necesidad, ese tiene lo que no es. Ahí dice en Corintios, vamos a ver. O muchas cosas dependen, porque a veces depende también mucho de la necesidad del nuevo. Yo me acuerdo cuando fui a esa casa nueva, una señora se le empezó a dar vuelta a los ojos y me dice el pastor, nadie le podía orar, yo voy a creer, no creía. Y levanté mi mano y ahí se cayó y empezó a gritar, se le dio vuelta, hasta yo me asombraba. Yo hacía por la necesidad esa, nomás yo estaba más incrédula que empezaba a vomitar sangre, todo. Y cuando hice así nomás mi mano, nomás mi mano. Claro, impresionante, empezaba a vomitar, se le dio vuelta a los ojos, empezaba a gritar y qué bien que me hizo y me abra por la necesidad de esta persona, porque esos milagros exteriores es lo que los sostiene a los pastores que no tienen conocimiento de la palabra. Pero en ese caso, en otro caso sí, pero en mi caso eso era más que nada yo digo por la señora esa. Claro, yo hablando lo que dice Juan. Y por el pueblo también. Por el pueblo, claro, y para también respaldarme que yo iba a predicar ahí, eso nomás. Claro, sí, pero... Porque ponele, si el pastor oraba por esta persona y no se le normaliza el pie, entonces ¿qué va a creer? No va a creer en nada. Claro. Entonces tiene que hacer ese milagro natural porque no tienen conocimiento, entonces lo que le sostiene es esa fe, el creer en esos milagros exteriores. Claro, uno lo entiende en ese momento porque se ha repetido siempre y está la teoría. El tema es que se presenta la situación, como dije el de mi hijo. Mi hijo me dice, papá, me llevas al hospital, hay una operación para cerrarle el pecho. Obviamente cuando uno predica, mi tía se sanó a ACV, ahí está, ese testimonio, mi tía se sanó a ACV, le fui y lo oré, no tengo donde sanidad, le dije que pida perdón, se sanó ACV, mi padrastro de pancreatitis. Ahora, ese coso vistoso que tiene, ustedes se imaginan que acá, por ejemplo, tengo el pecho hundido y se me empieza, miren cómo se me cura, y ustedes van a ver, a eso es lo que digo yo, y a mí esa área me agarra incredulidad. Y esa es la incredulidad. Pone entre la espada y la por pared. su llaga fuimos curados, dice. Y nosotros enfermos. Y tenemos que pedir perdón a esa incredulidad. Porque si dicen así para él no es nada curar esa enfermedad natural. Él lo que para él el mayor es perdonar. Lo mismo que usted lo vea a Cardosito, bueno, obviamente, porque como dice siempre, así siempre el castigo. Pero trae incredulidad. Lo ve a Cardoso ahí y dice, ¿será que Cardoso va a pararse? Hay en ese sentido, yo más allá de lo que están hablando, es verdad. La teoría, claro, la teoría es en ese punto, cuando a vos te pasa ahí, te trae hasta vergüenza. Nosotros, por ejemplo, al saber la palabra, yo, por ejemplo, me podía traer incredulidad, pero yo sé que el castigo, y
Dios puede sanarlo en un momento. Pero tanto ya oré, puedo decir, si no entiendo la palabra. Y no pasa nada. Pero dice que el Señor al que ama castiga, corrige. Y Él está en corrección. No habrá medicina para Él, no habrá nada. Porque le está en castigo. Hasta que vio que si Él se va a humillar, le va a levantar el Señor antes de la muerte. Una predica, Javier estaba predicando sobre Lázaro, y Carlos estaba al frente suyo. Y cuando Javier predicaba, yo estaba orando, yo en el caso mío de mi pecado, ¿verdad? Le mostraba por usted que usted no creía que se va a levantar. Y él igual que Lázaro. Será, decía usted. Y él no creía que se iba a levantar. Después yo le conté a usted. Javier predicó ese tema y dijo que el Señor que usted no creía que se iba a levantar. Pero físicamente, ¿eh? Sí, sí. Yo, por ejemplo, hay momentos que cuando me humillo creo un poquitito, porque mi fe no es perfecta todavía. Y hay momentos que no me humillo, me agarra grande incredulidad. Aún yo a veces, a veces a la noche cuando le ataca mucho a la noche, por ejemplo, le agarró un espíritu de muerte muy fuerte. Y tuve que orar por él. Pero ¿cómo está otra vez así hoy? Y entonces así el Señor, a pesar que está en castigo, otra vez dice, Dios no puso toda la ira, dice, sobre Israel, porque sabe que somos soplo que va a ir. O sea, Dios no tiene misericordia porque si vos no fueras cristiana, no te hubieras humillado, lo hubieras dejado en miseria y que se muera. Y así también somos tan crueles. Bueno, y mucho, por ejemplo, lo que no entiende la palabra, ese trastorno para aquello, por ejemplo, que no cree la palabra, no sabe la palabra. Va a decir, pero como la sierva habla que Dios tiene poder, mira cómo está su marido. Pero no sabe que esto, por eso es necesario saber la palabra, que estos son castigos. Pero Dios también, Dios que si se va a humillar, le va a levantar otra vez. Le va a dar otra vez, porque muestra así. Va a llegar hasta el último y después le va a dar oportunidad a él para que él predique, para que se vea mismo que Dios hace. Yo lo que pido al Señor que no se muera por la hechicería. Bueno, vamos a ir ahora. Estamos viendo la tierra, pero la tierra que dice que Él hizo es la tierra desordenada y vacía. Esa es la tierra satánica, la incredulidad, la maldad, ese que nosotros, nuestra mente, nuestra alma, Dios que está Dios lleno de cansancio a la palabra ya. Esa es la tierra desordenada y vacía. Bueno, y acá dice que Él formó la obra, esa es la obra del Señor, que formó la esencia de Satanás, la tierra que dice acá. Y dice, antes de la tierra ya estaba ahí formando, no está diciendo esta tierra natural, Él ya formó todo, eso no es nada para Él. Él formó la tierra para que, formó todas las cosas que están en la tierra, para que muestre su poder sobre eso, como dice en Romanos. Vamos a ver. 1. Acá en la Bakú hay una palabra también que dice sobre eso, que habla sobre los montes y los collados. Sí, esperamos un ratito y vamos a leer. ¿Qué era que? Romano. Él creó los montes y los collados. Eso está. Sí. Vamos a leer en Romanos 1. Ahora leemos. Ya vamos a leer, guardame nomás, ya vamos a leer. Ahora en el bolsillito. Guardate en el bolsillo. Romanos 1:20. Romanos 1:20.
Romanos 1:20. Romano 5:20 o 14 por ahí. No, 1:20. 1:20, a donde dice, por la creación dice. A ver, porque las cosas, 1:20, vamos a empezar de ahí. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Eso, por ejemplo, por las cosas hechas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno, las Poder. cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y el mundo, que es la creación del mundo, Satanás. De ahí ya estaba, digo que a Satanás le creó, pero esto también creó él, esa naturaleza, ¿para qué? Para mostrar su poder. Bueno, y después que vamos a leer un poco la tuya. Habacuc 3:6. Piensa con la fe. Está Satanás usándola. Habacuc. ¿Por dónde andaba Cuco? ¿Por dónde andaba Cuco? Jeremías, Daniel. Sí, pasa que tengo toda mi Biblia oreja. Miqueas, Habacuc. ¿Habacuc cuánto? 3:6. Se levantó 3:6 de Habacuc. Bueno. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. No me gusta. Sí, pero ahí también. Sí, algo. No pensé que había otro que dice que hizo los collados y los montes. Había otro que dice. Pero igualmente está bien claro. Hizo humillar, dice. Se levantó y midió la tierra, miró, e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los montes antiguos. Sí, los montes fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Y ese es los collados antiguos, los montes. Nosotros sabemos, en el monte dice que él creó el alimento suculento, que es la vida de él mismo. Entonces después vamos a ir ahí. Pero bueno, vemos acá, dice la tierra, antes de la tierra estamos eternamente, tuve en principado, en poder, desde el principio, antes de la tierra, antes del abismo fui engendrado. Ese es lo que vamos a ver también, el abismo. Si alguno tiene, ayúdame todo. La profundidad del abismo, que sin profundidad es el poder de Satanás. Tiene un poder profundo, sin límites, vamos a decir. Y él creó eso. A Satanás ya creó. Él estaba con su padre, ya estaba formado. Abismo. ¿Dónde está acá está el abismo? ¿Cuánto? Ahí voy. Fíjese en el abismo, en el concordancia.
Sí, cada uno me dice ya, o en el... También Apocalipsis 9:1 dice, se le dio la llave del pozo del abismo. Debe ser por Jesucristo. Después, bueno, voy leyendo. Quiero hacer una definición de abismo. Ya en la tradición judía se usaba como el término en oposición a cielo. Más específicamente puede designar la morada de los demonios. Sí, la morada de los demonios mismos. ¿Y qué es los demonios? El sufrimiento. Los católicos le llaman al abismo infierno, y ellos creen que es un lugar. En otro pasaje la expresión arrojar al abismo traduce el verbo saratón, literalmente meter en el campo. El abismo es sin límite, es el poder de Satanás. Sin límite el poder de Satanás. Él creó, Dios mismo creó el abismo a Satanás. Ese es para que usted vea que muchos creen que ya estaba con Dios Satanás y después cayó del cielo, dice. Esa es una mala interpretación. Esa caída del cielo quiere decir cayó de la fe. Por ejemplo, los hombres, los profetas mismos, cuando no creen más, cayó del cielo. El abismo es un poder sin límite y le dio a Satanás. Pero mismo dice al abismo. Y después, ¿Querés que esa Apocalipsis me gustó? léeme el de Apocalipsis. Y Proverbios. Y Proverbios también. Apocalipsis, ¿cuánto es? 9:1. 9:1 dijo, ¿no? 9:1. A ver, el quinto ángel tocó trompeta y vi una estrella que cayó del cielo de la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol. ¿Y cuánto había dicho Fernando Proverbios? 8:28. ¿Cuánto? 8:28. Y ya tenemos eso es lo que estamos leyendo, claro, lo que estamos haciendo. Estamos haciendo es del Proverbio 8:28, Claro. Pero Queremos necesitamos otro que habla de la vida. En Isaías 63, 13. 13. Isaías 13. en un versículo antes. Tiene que adivinar ahí. Sí. 13 acá. Dice. Pero desde el 12 lee. El que 3:12 de Isaías. Acá. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así como nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo, por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los los pastoreó. ¿Sí? Sí va. El que los condujo por los abismos, por el pecado, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Salmo 18:15 también.
Sí, ese también va. Salmo 18. Entonces ya Satanás me luchó tanto. Salmo 69, 15. 18, 15. Tengo una lucha porque me da pena. Pero está bien. ¿Sabe qué me pasa, Vicky? Veo que se fue tu marido y me... se tiene que ir y yo creía que por las reprensiones porque es un siervo de Dios y entonces me turbó. Él te dijo, con un rato me tengo que ir, dijo. Bueno. 18:15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Ese no me... Este 18:15 sí no me gusta. Uh-huh. 42:7 también tenía el Salmo 42:7, vamos a ver. Vigora de la palabra. 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus alas han pasado sobre mí. No me gustó tampoco. ¿Qué dice? Un abismo a otro abismo. 62. ¿Cuánto era, Vicky? 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Todas sus ondas, sí, todos tienen algo, pero uno puntual, decía. Pero 42, ¿cuánto, Vicky? 7. Dice, un abismo llama a otro abismo, a la voz de su cascada. ¿Y el abismo cómo llamamos nosotros? Cada pecado llama al otro pecado. Cuando uno tiene ese espíritu, por ejemplo, de maldad y hablamos entre nosotros, y después le puede agarrar también esa maldad, ese enojo, ir a otros, y contaminamos. Eso es lo que está diciendo. Sin límite es el abismo. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. El abismo, sobre el abismo. Bueno, el abismo profundo es la ramera, porque nosotros podemos contaminar nuestro pecado o el mismo sexo, podemos contaminar por uno por otro. Entonces, miramos, la mujer, por ejemplo, mira por el hombre y los hombres también, y se puede ir en la profundidad del pecado, en distintos pecados. Bueno, está bien. Y bueno, después ustedes en su casa trabajen por ese abismo. Y dice, antes que fuese el abismo, dice, fui engendrado. Acá lo que está mostrando que Cristo es antes que el abismo, ante el poder de Satanás, que Él creó a Satanás. La obra que hizo Dios es crear a Satanás para su instrumento. Y muestra acá a Satanás en distintas formas, como agua, como monte, vamos a ir viendo como abismo acá. Ese poder sin límite de Satanás. Y después, ese creó Dios. Ese es Satanás. Antes que fuese la fuente de muchas aguas. La fuente de mucha agua, antes que los montes fuesen formados. Muchas aguas. Nosotros vemos las muchas aguas, ahí habla del pecado. Mucho pecado, muchas formas se manifiesta en nosotros Satanás. Mucho engaño. Entonces, antes él formó a Satanás.
antes que fuese, estaba ya Cristo, antes que él formase el agua sucia o Satanás también, lo que vemos nosotros, hablamos entre nosotros mismos y puede Dios que usar la palabra, Dios que te invalida la palabra de Dios mismo. Por ejemplo, a veces cuando somos tan incrédulos, decimos, no, es así, es todo mentira, la sierva te, como dicen, Te lava el cerebro. te lava el cerebro, dice nomás la sierva. Ese, por ejemplo, es la agua sucia, te está dando, o por eso dice, inclusive vemos nosotros muchas palabras, no falta pecado, pero las malas conversaciones. La mala conversación corrompe. Es el agua sucia. ¿Para qué buscar tanto? ¿Para qué buscar tanto? Esa es religiosidad. ¿Para qué tanto decimos? Así, digo que es el agua sucia. Entonces que Dios mismo, ese es Satanás que está actuando en nosotros. Entonces, así nosotros contaminamos. Satanás también tiene su agua. En mucha agua sucia, en muchas formas, él se manifiesta para extraviar del agua limpia. Para no creer esta palabra. Abuela, siempre hay algo bueno y malo, o sea, monte bueno, monte malo. Claro. Agua buena, agua mala. Dos poderes, dos fuerzas. Dos fuerzas. Y dice, antes que monte fuesen formados. Eso es lo que nosotros encontramos en Isaías mismo, el monte antes que fuese formado. ¿No está eso? El monte que él formó la comida en el monte, suculenta comida, ¿no está eso en Isaías 25:5? 4. Y dice mismo, en el monte Calvario estaba una cruz. Ahí Satanás está. Entonces, en el monte es la dificultad, en esa incredulidad, en ese palabrerío. Ahí está Satanás. Y la cruz otra vez, ¿qué es? Satanás. Ahí está. ¿Isaías cuánto? 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Mediante esa pelea que hizo el Señor. Ese era el monte cuando Satanás se manifestó, enfrentó a él. Y mediante que él hizo el monte a Satanás, puede, él dice, ¿qué dice ahí? Que él hizo el alimento suculenta, manjares. Él se manifestó mediante eso. Ese monte, esa dificultad, ese demonio que él hizo, por medio de eso se manifestó sobre Satanás y destruyó a Satanás. Y ahí se manifestó él. Porque si no, ¿qué necesidad había que se manifieste Cristo si nosotros no andábamos en el monte, si Satanás no se creó? Satanás estaba haciendo la contra a Dios, a Cristo mismo, el que le quiere matar. Entonces así también nosotros cada momento, Dios que el monte viene, la dificultad. Pero ahora ya tenemos con qué pelear, pedir perdón, reconocer que estamos en el monte, en el momento de peligro, de dejar abandonar la palabra. Te trae enojo, ira por la corrección, por ejemplo, y querer Dios que ir nomás, abandonar nomás. En muchas cosas, en muchas formas. Y ahí en el monte, ¿qué hay? Víboras, hay leones, como dice en el Cantar de los Cantares, la guarida de los leones. Y Satanás el león. Dice, Satanás se manifiesta como un león rugiente, buscando a quien devorar. Quiere devorar nuestra fe,
nuestro gozo, paz, alegría, lo que está en nosotros, nos quiere que creamos a Dios. Y entonces Dios se manifestó en el monte, se manifestó sobre Satanás. Y ahí vio que él formó la suculenta comida y sacó, dice, el velo, sacó la incredulidad de muchos. Bueno, ahí pues vio que más y más profundidad. O sea, hay dos montes, ¿no? Un monte nomás, ¿Eh? el monte hay uno nomás. ¿El de Jehová? El monte vio que habla de Satanás. Porque acá en el Isaías 2 dice lo que, bueno, que lo lea Karina de Isaías 2. Isaías 2, ¿cuánto? El monte Sinaí, ¿no? Y bueno, el monte de Sinaí habla del pecado. Porque será confirmado el monte de la casa de Jehová, dice. Eh, A esta de los montes serán tratados sobre los pecados. y bueno, ¿2 cuánto? sí, está bien lo que dice ahí. ¿Eh? Isaías 2. ¿2 cuánto? ¿2? Pero uno. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los posteros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a todas las naciones, a él todas las naciones. Para mí ahí está hablando el monte, vio que es Satanás. Y vio que ahí, él vio que, bueno, tal vez cuenta que el monte habla del Señor porque destruye el otro monte. Pero para mí, vio que Porque no. sí, el monte siempre muestra como poder satánico, puede estar el monte de Dios, el poder de Dios, o sea, los poderes siempre. Puede ser. Veces después voy a Hay que ver. examinar, voy a estudiar sobre eso. No puedo confirmar Claro. por el monte. Yo sé que habla de dificultad. Bueno, aunque Dios también dificultad, después a Satanás, pero tenemos que ver eso. Porque dice, será confirmado el monte como cabeza de los montes, ¿eh? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Puede hablar que Dios o Jesús, cuando vino, le sirve como monte también a Satanás. Y será exaltado, y dice, será exaltado sobre ellos, sobre los montes. servirá como dificultad al diablo. Ajá. Le destruyó. Bueno, puede ser. Todo. Todo. Pero tenemos que estudiar bien sobre eso. No vamos ya a decir no podemos sacar ni poner la palabra de Dios. Tenemos que pedir discernimiento sobre este monte. Isaías 2:2. Y bueno, y después voy a estudiar sobre el monte en la concordancia y ahí te va a ir sacando. Solo monte tenemos que estudiar en la concordancia. Y entonces vamos a ver si hay dos montes o está hablando el monte. Bueno. Y ahora vamos a estudiar un poquito ante lo collado. Todo habla ese de la esencia de Satanás, lo collado. Eso tiene que buscar también en la concordancia. Entonces, lo collado. Este del abismo tenés Job 28 también. Vamos a leer un poco. 14. Ustedes tienen que leer en la concordancia y todo la palabrita por palabrita para que pueda Dios que conocer bien. Tenemos que estudiar sobre la concordancia, entonces se va ahí muestra una parte de Cristo y otra parte de Satanás. Entonces vamos a ver qué es lo que pertenece a Cristo y lo que pertenece a Dios. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo, hablando de la sabiduría también. Habla todo, sí. El abismo no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo.
no se dará por oro, hablando de la sabiduría. Cristo no está Ni en el puede abismo. ser apreciado con el oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se, hablando todo de la sabiduría. La sabiduría Que ahí dice que no estaba en la el fe, abismo. gozo, paz, alegría, bueno. No sé. Examine bien eso y bueno, fíjese. El abismo habla sin límite el poder de Satanás. Y así también el poder de Dios es sin límite también para destruir nuestro pecado. Venid muchas naciones y dirán, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Subimos, de que nosotros a veces extrañamos el pecado que tenemos. Y ese es Satanás, que es nuestra creación. Dios mismo creó, y para que ese es el polvo de la tierra, ese es lo que nosotros fuimos formados. Y nosotros lo queremos, como Jacob, no queremos que se manifiesta que nosotros el monte o Lea, no queremos victoria nada más, sin que se manifieste el monte, sin caminar en el monte, sin que se manifieste esa incredulidad, enojo, ira, depresiones, no tiene sentido tu vida, que te sentí mal. No queremos nada, queremos la victoria nomás. Decimos a veces, si voy a andar así, ¿para qué ¿para qué digo yo? ¿Para qué Dios que voy a buscar el Evangelio? Decimos. Pero nosotros, eso es porque nos conocemos, que eso es inevitable, Dios que no faltará espina en su camino. Tiene que estar. ¿Y para qué? Para que le escuchamos nosotros por medio de la gracia, sobre gracia, perdón sobre el perdón. En sí, por ahí yo lo digo más o menos teóricamente, en sí, gracias a Satanás, yo conocí a Dios. Gracias, Satanás. Porque sabemos que mata todo, pero gracias. Y ahora, gracias a Satanás que Dios hizo ese demonio. No gracias a Satanás. Gracias a Dios. Gracias a Dios que hizo a Satanás, y por medio de eso podemos conocer a Dios. Si no, vamos a ser todo hechicero. Para mí es el monte y que en el pedernal el hombre pone su mano y trastorna la raíz de los montes. ¿Qué dice? En el pedernal el hombre pone su mano y trastorna la raíz de los montes. Pero ese me parece que habla, sí, por Satanás. Sí. Trastorna la raíz de los montes. La raíz de los montes, y nosotros sabemos que tiene toda raíz, el pecado. Y el pecado. Y si nosotros nos humillamos, ahí que trastornamos, que el monte, la dificultad. Ponemos la mano, quiere decir que nosotros nos humillamos. Hay que leer antes ahí, porque si no, si vos lo lees así colgado, pareciera que es obra de hombre, ¿entendés? Habría que ver qué dice antes. ¿Dónde está eso? Donde leímos recién arriba. ¿Job cuánto? 28, más o menos el 5 habla de la tierra. Perdón, 40-12 de Isaías que habla de los collados. Collado. Bueno, vamos a leer. Bueno, después cada uno examine en su casa y después me lo dice, y yo también voy a examinar. 40-12. A ver, ¿dónde está? Léeme del collado. Rápidamente vamos a leer del collado. ¿Qué dice? Yo no tengo la otra versión. ¿Pero en qué versículo? 40-12 de Isaías. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
Y los collados, vio que nosotros sabemos que me parece que es una altura, ¿sí? Los collados. El collado es esta. Las montañas, las distintas estaturas de montaña. Como tipo ser. Porque dice que Israel iba encollado en collado. Iba con una lucha, o se enfrentaba con otra nación, le daba un respiro y subía a otra lucha. Habla todo del pecado. Collado es cada vez más alto. Y acá lo que está contando, escuche, yo que acá lo que está diciendo, que Cristo y su Padre estaban formando eso. A Satanás. Está mostrando distintas maneras nada más la manifestación de Satanás. ¿Y qué es Satanás? Ese que ya nos cansa a todos nosotros ya. Ese que vio que ya no puedo dar más, me canso, me fastiga ya. Eso todo es Satanás. Ese es el collado, ese es el monte. Vio que todo lo que creó Dios, la esencia de Satanás, esa es manifestación. A mí para dar y usted para escuchar. Ya se está cansando. No dice nada, pero nos cansamos. La palabra de Dios podemos, es como un clavo hincado. Un rato podemos escuchar y después ya no podemos más. Y lo que da también. Se fatiga. Yo también me fatigo, me canso. Y no se cansará, no se fatigará, dice. Y yo me canso. Pero si es cosa natural, oye, uno va a hablar pavada, no se cansa hablar bien. Bueno. Y bueno, el collado ya hablamos ahí también, la misma cosa. Y dice, no había, dice en el 8:26, aún hecho la tierra ni los campos. Cristo ya estaba. Este es lo que yo quiero que aprenda de acá. Que Cristo y el Padre ya estaban formando a Satanás. Para que sepas que no es que estaba ya Satanás con ellos, ni Satanás creó nada. A Satanás creó para su instrumento, él, que por medio de esa manifestación de Satanás, él viene a mostrar su poder. Sobre ese enojo, te saca el enojo y te muestra el poder. Sobre ese espíritu de sufrimiento, enfermedades. Anoche voy a contar qué me pasó. No va a creer, me dice, pero me agarró un tiempo, ya me agarraba eso y el Espíritu Santo reveló que me hacía cáncer en la nariz. Pero anoche me desesperó, no aguantaba, me hacía un trabajo por la nariz. Me desesperaba adentro en la nariz, vio que un dolor y comezón que tenía. Ahí Dios estaba orando yo, porque vio que me estaba haciendo para cáncer, para porito. Me acuerdo que una señora de mi tío, vio que le comió toda la nariz, ¿cómo dice eso? Le comió todo, vio que la nariz, sí, como gangrena, y se pudrió toda la nariz. Y me desesperaba, anoche me hacía una hechicería, vio que para agarrarme cáncer, para que se pudra todo, me desesperaba demasiado, y que empezaba a orar, pedía perdón al Señor, porque ese es Satanás, es mi naturaleza, esa incredulidad que tengo, Señor, no creo, entrega a Satanás ese hechicero, Señor Jesús, que esta obra que está haciendo por mí, que se vaya sobre ellos. Y perdoname, Señor. Y entonces, pero me desesperaba, nadie sabía la desesperación. Después un rato ya ahí nomás me muestra que le agarró espíritu de muerte a Carlos. Y empecé a orar. Primero a mí. Pero me desesperaba el dolor. Por ejemplo, veo que yo solamente sabía el dolor que pasé anoche por la nariz. Pero otro, ese es el poder invisible, que es Satanás. Otros no saben lo que yo sufrí anoche. Y entonces me desesperaba. Pero ¿hasta qué punto puede hacer Satanás? Ese poder satánico, esos son los collados, esos son las tierras en que habita tu alma, tu mente, tu pensamiento, en ese dolor, en esa desesperación. Y entonces parece que
si uno no es nada, parece, pero te puede podrir hasta la nariz. Un tiempo ya me trabajaba sin Satanás para cáncer, me salió en la revelación. Y anoche me desesperaba. Pero era un dolor y ardor que tenía. No podía más. Pero sabía que era hechicería de repente que me pasó eso. Y así Satanás se manifiesta. Pero por medio de eso se pudo manifestar en mí. Sé que esos días vio que yo mi nariz continuamente hasta ahora estoy rascando. Sí podía respirar, pero me agarraba ese comezón harto, dolor. Pero anoche fue muy fuerte. Ya estos días me está agarrando así, metía mis manos, pero no era tanto. Pero anoche fue muy fuerte el dolor y el ardor que tengo, me desesperaba. Me hacía muy fuerte. Y ese es todo lo collado, los montes, toda la dificultad, y las vimos sin medida. Después Dios podrir, cada parte hasta tu nariz te trabaja, te quiere podrir todo. Y a veces nosotros si no conocemos eso, ¿cómo vamos a comprender? Y entonces cada parte por parte se te puede manifestar. Y lo que acá quiero que ustedes comprendan, en distintas formas la cualidad de Satanás está mostrando acá, que Cristo y el Padre ya venían haciendo. Esta es la obra que Dios creó a Satanás. ¿Pero para qué? Para poner su poder sobre él, para destruir. Anoche, por ejemplo, ¿qué me destruyó? Porque me desesperaba, ya no aguantaba más. Y lo que me dolía demasiado, y la nariz. Pero ustedes, por ejemplo, no pueden comprender si no pasa a ustedes. Pero si pasa a ustedes, va a comprender. Pero ese es el poder invisible, yo y el Señor solamente. Y ahí pido perdón. Sé que es mi naturaleza, sé que es Satanás. Y entonces ahí, por medio de eso, el Señor manifestó la sanidad. Bueno, hasta ahí nomás lo que yo quiero sacar de acá. Creo que tal vez después vamos a ir más en la profundidad a cada